Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo Maltrato Infantil. El maltrato infantil es una enfermedad social presente en todos los sectores y clases sociales. No distingue entre clases altas o bajas. Producida esta enfermedad por factores multicausales, interactuantes. Tomen nota, por favor, de estos términos, de estas palabras. Factores multicausales, o sea, por distintas causas, interactuantes, que interactúan entre sí, valga la redundancia, y de diversas intensidades y tiempos, diversas en todos los sentidos, que afectan el desarrollo armónico, íntegro y adecuado de un menor o de una menor, comprometiendo su educación en todos los sentidos y literalmente, y consecuentemente su desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su socialización, la verdadera socialización, o sea, su relación con el mundo y su entorno inmediato. Por tanto, su confirmación personal, o sea, su personalidad, el desarrollo de esta, y posteriormente social y profesional, o sea, su rol en la sociedad, tanto a nivel laboral, profesional, como social en todos los sentidos, incluido el familiar. O sea, con este concepto ya podemos ver que de por sí no es cualquier cosa lo que vamos a hablar en este módulo. Es un fenómeno universal el maltrato infantil que no tiene límites culturales, sociales, ideológicos ni geográficos. Formas de maltrato infantil. Es importante, este módulo es importante prestar muchísima atención, tomar nota de todo lo que vayamos escuchando para reflexionarlo, repasarlo, replantearnos y digerirlo, ya que este tema, queramos o no, tiene una fuerte vinculación con nuestro propio mundo personal, con nuestro propio mundo, perdón, emocional. Agresión física, primer tipo de maltrato infantil, o sea, lesiones por golpes, quemaduras, etc. Es una de las maneras más comunes de identificar el maltrato infantil. Digo más comunes porque otras maneras son de cierta manera o suelen ser de cierta manera desconocidas o subestimadas, desapercibidas o no vistas literalmente como algo dañino por justamente desconocimiento de todo lo que implica. ¿Ok? Entonces este es el más común. No quiere decir que sea peor ni mejor, es socialmente aceptado aún, lamentablemente. Es algo que, por ejemplo, para que empecemos a mirarlo desde otra óptica, desde otra perspectiva, porque todos, estemos sensibilizados o no, o informados o no, estamos de cierta manera, se ha normalizado en nuestra conciencia. Y por mucho que sí nos genere cierta reacción, nos genere cierto desagrado o sencillamente no nos genere nada, igualmente estamos ya como adormecidos respecto a la reacción. ¿Por qué lo digo? Y no generalizo, obviamente, pero cuando hablo de sociedad nos incluye a todos, porque aún nos falta mucho al respecto. Mucho, pero mucho. Cuando vemos que aún incluso profesionales de la salud, la educación, entre otras, siguen dando consejos y sugerencias que implican violencia y maltrato, y no me refiero solamente a individuos, sino a colectivos. Y otra cosa que tenemos que resaltar al respecto es que los daños y las secuelas que esto genera, para que los veamos de otra óptica, imaginemos que quien tiene esas marcas, por ejemplo, no es el niño, sino una mujer, por ejemplo. Eso nos hace cambiar de óptica. ¿Por qué hago esa comparación tan drástica y tan grotesca y quizá molesta para algunos? Porque lamentablemente nuestra sociedad lo ve así, ha normalizado esto en los niños. Y a pesar de que todavía, por mucho que algunas personas no estén totalmente en contra del maltrato infantil, y aprueben este tipo de acciones con sus diferencias, esas mismas personas solemos ver que condenan estas mismas acciones en otras personas, en otros individuos. Entonces eso nos hace cuestionarnos mucho sobre nuestro ideal, nuestro concepto sobre la infancia como sociedad. Hay otra forma de maltrato que es el maltrato sutil. Y sutil
no porque de verdad sea sutil para el niño, sino porque solemos verlo así, incluso solemos verlo como no maltrato. Ignorar al niño, por ejemplo, dejar de hablarle, lo hacen muchos adultos, infantilizados y guiados por sus propias heridas no sanadas. Chantajearle es algo en lo que el mismo sistema, los mismos sistemas educativos y las maneras en que se educa en todos los sentidos, incluido el familiar y la instauración de valores, usa mucho esta herramienta. Manipularle, o sea, hacer, hacerle hacer cosas que queremos con cualquier pretexto, y la manipulación sabemos que no es algo ideal, adecuado en las relaciones humanas, pero cómo se usan los niños y cómo se recomienda utilizarla. Dejar que se haga daño para que vea las consecuencias de su acto es una forma muy común, donde incluso profesionales, insisto, y no es que tenga nada contra nadie, nada contra ninguna profesión, nada personal, pero es que tenemos que reconocer que estamos muy mal al respecto, porque estas sugerencias las hacen. Y no lo digo porque yo tenga una objeción personal, sino que en la consulta lo escucho todo el tiempo. Entonces cada vez veo que son personas de distintas áreas y con nombre y con honores y supuesta sapiencia que hacen unas sugerencias terribles, incitando incluso a la violencia, a veces sutil, pero violencia es violencia, hacia los niños como método correctivo. Desde UNICEF se señala que las conductas más frecuentes del maltrato psicológico en familia tiene que ver con gritar, además de otras más violentas como insultar o no hablar por largos periodos, como si estuviésemos hablando de otros adultos, personas que nos hayan hecho daño, y entonces tenemos este mismo tipo de reacciones hacia niños que no nos han hecho nada en realidad, aunque sí creemos que nos han hecho, porque eso es lo que pasa con los adultos que aplican el maltrato infantil en todas sus maneras de practicarle, que son personas generalmente sin decirlo como acusación, sino para empezar a entender que hay detrás, que están muy heridas y por eso reaccionan de esta manera. Otra forma de maltrato, no es que sea subestimada y aceptada, pero sí de cierto modo invisibilizada, es el abuso sexual. La violación, el incesto, la manipulación de los genitales, fomento de la prostitución, o sea, la explotación desde el aspecto sexual de los niños y niñas, que se ve y es un flagelo de nuestra sociedad todavía demasiado vigente. Muchas personas suelen hacerme sugerencias cuando hacen las consultas, como de que estas cosas ahora están pasando más o pasaban más, y resulta que la diferencia entre lo que pasaba y lo que sigue pasando es que ahora está más a la vista, porque existen maneras. De hecho, muchos niños, los propios niños, han a través de sus teléfonos celulares grabado a sus abusadores, y por eso se ha hecho público este tipo de situación. Otros niños se han atrevido a acusar a los abusadores. Lamentablemente muchos se ven confrontados a una familia que se resiste a aceptarlo y que incluso suelen llegar en algunas ocasiones a acusar al niño y hasta verlo como culpable o verla como culpable. Esto no es distinto a lo que pasaba anteriormente. La diferencia, la gran diferencia, y por lo que muchos de nosotros arrastramos heridas transgeneracionales sobre este punto, es que antes daba más temor informar, por ejemplo, que muchos niños aún sienten temor para informar, pero antes mucho más. Antes era más aceptado de manera tácita, o sea, de manera invisible. Era aceptado en el sentido de que no se hablaba de eso, era como un secreto y se sabía que pasaba y era como que no pasa nada, y eso aún sucede en algunas familias, que es lo más triste. Entonces, este es un tipo de maltrato del que no debemos dejar de hablar, y por el que muchos estamos heridos, muchos estamos marcados por este tipo de maltrato, incluyendo a su servidor. Obviamente, y tengo que recalcar que la buena noticia, porque sí hay esperanza, este módulo es un poco fuerte, pero es esperanzador, es que eso se puede sanar. Todo lo que hemos vivido desde el punto de vista negativo en nuestra infancia se puede sanar, afortunadamente y gracias a la vida. Deprivación emocional, justamente esa forma de neutralizar, anular la personalidad de los niños, en un módulo que veremos en la fase de consultores. Vamos a profundizar más sobre esto cuando analicemos la raíz de la violencia en lo que es la deprivación emocional.
Ahora lo que nos compete para este nivel, para este módulo, lo que es oportuno resaltar es que esta es una manera muy común, pero muy común y que arrastra mucho. Muchas personas, por ejemplo, en la consulta que donde yo veo, suelo ver muchísimas secuelas de esta de privación emocional. Y esto puede venir de los progenitores, puede venir de hermanos mayores o de otros familiares, puede venir de maestros de la escuela, o de otros adultos cercanos, figuras que en la infancia se supone que deben ser nuestros protectores y guías y se convierten sin querer, no es que lo hagan por inocencia, sino es una manera inconsciente de repetir patrones en muchos casos y otra de como de devolver lo que ellos también recibieron en otros. Bueno, y otros también tendrán otras razones, pero de manera inconsciente de anularnos. Entonces, muchas personas arrastran por toda su vida, afortunadamente se puede sanar, pero por toda su vida, prácticamente toda su vida, secuelas terribles de la deprivación emocional. Entonces tienen inseguridades sobre sus propios talentos y dones, inseguridad sobre sí mismos, problemas con su sexualidad y el asumirse como individuos felices, merecedores y muchos otros. O sea, de hecho, lo vamos a profundizar en el módulo que se llama Maltrato Infantil Profundizando, que está en la segunda fase en consultores de crianza. Y los que están haciendo la formación solo de promotores, si deciden luego complementar su formación haciendo consultores, también van a ver el módulo. ¿Okay? Formas poco comunes de maltrato, o sea, poco conocidas. El síndrome de Munchausen, del que mucha gente desconoce. Es una variedad de maltrato en la que el adulto, esto lo tenemos que hablar porque son muchas formas de maltrato que no podemos desconocer cuando somos promotores y o consultores de crianza respetuosa, porque vamos a atender casos, vamos a guiar familias con esto. Esta variedad de maltratos es en la que el adulto, mediante la falsificación de datos clínicos, fíjense lo delicado que es esto, simula o produce una enfermedad en el menor y que aparentemente requiere atención médica. O sea, finge una enfermedad o está seguro en algunos casos de que está, porque no siempre se hace de manera manipuladora, como una mentira. A veces se cree, esta misma persona adulta cree que el niño de verdad tiene una enfermedad y es como que la incita, la promueve y lleva al niño a desarrollar ciertos síntomas en muchos casos. Entonces hay que estar llevando al niño siempre al médico. Esto muchas personas crecieron así. Yo lo he visto muchísimo en la consulta, personas que crecieron prácticamente en un hospital. No todos los casos, obviamente, tenían exactamente esta manifestación, este síndrome detrás, pero muchos sí. Y quizá ustedes van a tener que en algún momento atender, asesorar a alguien que haya vivido esto o que lo esté viviendo, o incluso pueden ustedes hacer consciente de algún recuerdo de este tipo de maltrato en sus propias vidas, que es importantísimo identificar. Es una de las cosas por las que es fuerte, pero esperanzador este módulo, que nos ayuda a identificar propios patrones vividos de maltrato o atestiguados en personas cercanas a nosotros y poder sanar eso. Es la mejor manera de ser multiplicadores, sanando nuestros propios procesos, y hay muchas maneras y obviamente esta es una, hacerlo consciente. Abuso fetal, otra manera inconsciente, aunque muchas personas suelen fácilmente juzgar y ver a las personas como por ejemplo malas madres que fuman, ingieren alcohol y otras drogas en el embarazo. La mayoría de las personas, y yo digo la mayoría para ser justo con quienes no están de acuerdo, pero yo asumiría que prácticamente todas las personas que hacen realizan este tipo de conducta, en el fondo están guiadas por también una repetición de patrones, desconocimiento, ignorancia obviamente, pero una manera inconsciente de devolver algo que quizá vivieron o exactamente así o de otro tipo de maltrato. Pero esto no es casual, esto no es que la gente sea malvada, ningún maltratador es malvado. Aunque parezca y aunque nos pueda molestar, nos pueda irritar esto, ningún maltratador en realidad es malvado. Los maltratadores son repetidores de cosas. Están devolviendo lo que recibieron. Por eso es tan importante que seamos promotores del buen trato, para que nuestras futuras generaciones y estas que están viviendo en el presente actual puedan empezar a recuperarse, sanar estas heridas o a prevenir estas heridas, y podamos devolver a mediano y largo plazo a la sociedad y a nuestro mundo eso que estamos sembrando. No es tan utópico querer cambiar el mundo, hay muchas maneras y esta es una. Promover el buen trato a los niños y niñas, que son nuestra semilla, nuestra esperanza y nuestro presente. Abuso infantil de tipo ritual o religioso, muchas culturas, y es respetable cualquier tipo de creencia,
y cualquier tipo de tradición que tenga la creencia, pero no se debe aplicar eh, violencia, porque son formas de violencia, en niños por razones religiosas, porque los niños primero que nada no tienen cómo defenderse, no tienen en la mayoría de los casos cómo negarse, o sea, no tienen libre albedrío al respecto. Se está imponiendo algo sobre ellos y a veces de manera brusca. Esto es terrible lo que está pasando allí. No soy quien para juzgarlo como tradición, pero sí me toca y nos toca a todos promover el que se respete a las personas, a los niños especialmente, de no tener que hacer cosas que ellos ni siquiera están pidiendo hacer por tradiciones y por creencias. Podemos transmitir nuestros valores religiosos. Yo personalmente, esto sí es personal, siento que el mejor principio espiritual, vamos a llamarlo así en vez de religioso, respeto a todas las religiones y creencias, mejor principio espiritual que se puede transmitir a nuestros hijos es el respeto a las creencias y el respeto a que ellos puedan elegir sus creencias. Y hay ciertos rituales que algunas familias deciden incluir a sus hijos en ellos porque quieren instaurar esos valores y son respetables porque no son abusivas, pero muchas son extremadamente abusivas. Y también esto que dije hace ratito no es personal, pero esta acotación sí es personal, pongo paréntesis, no debería, mi opinión personal y yo que yo aplico a mi entorno directo, es que es preferible dejar que los niños después escojan su propia creencia. Ese es mi criterio personal, pero no soy quien para juzgar a nadie ni estoy en contra de ninguna creencia. Lo que sí estoy obligado a decir y a enfatizar es que a los niños no se les puede obligar a estas cosas y menos cuando son abusivas como la de la imagen. Porque tienen derecho a que no les suceda eso. Así de sencillo. Los niños tienen derecho a ser respetados. Y eso es lo que se nos ha olvidado como sociedad. Se nos olvidó. O decidimos olvidarlo. Afortunadamente, estamos recordando y promoviendo el recordar y el reactivar el respeto en todo lo que implica esta palabra. ¿Ok? Pero no condenamos a nadie ninguna creencia. Aclaro. Niños en situación de calle. Bueno, creo que no tengo nada que decir al respecto. Todos sabemos lo que implica este tipo de maltrato. Esto es un problema colectivo y de todos, de todos. ¿Por qué de todos? Porque muchos pueden decir, es que esto es del Estado, esto pertenece al gobierno. Aquí va todo. Los niños que son abandonados, obviamente hay situaciones, pero muchos de los niños que son abandonados, la mayoría, es justamente porque las personas no solamente el tema de pobreza y que sí está, ¿no? Obviamente, una guerra y abandono de niños, en situaciones críticas de pobreza y abandono de niños, por muchas razones, pero estas personas que deciden abandonarlos así, la mayoría de las veces están heridos, porque una persona que no esté herida emocionalmente puede tratar y buscar todas las maneras de abordar este tipo de crianza o en su defecto buscar una manera distinta de conseguirles quien les cuide. Pero cuando los dejan así en la calle, eh, casi siempre están repitiendo historias, casi siempre están repitiendo o actuando en consonancia y concordancia con sus propias carencias y vacío afectivo. O sea, es un problema de todos, porque si nosotros promovemos el buen trato, que la mayoría de la gente no lo hace, la mayoría de los gobiernos no lo hacen, la mayoría de las instituciones no lo hacen, haríamos una prevención de esto y ya tocaría después atender la parte política, la parte económica y todo lo demás. Pero la parte social, la parte moral, depende de nosotros el revertirla. ¿Y cómo empezamos nosotros? En nosotros mismos, hacer el trabajo personal, familiar, colectivo de nuestra comunidad y así. Es de adentro, es de lo básico hacia afuera, no es al revés. Y siempre esperamos que sea al revés, que sean los gobiernos y las organizaciones. Ok, los gobiernos y las organizaciones tienen el poder, tienen todo, y tienen el poder en todos los sentidos, incluso el económico. Pero nosotros somos quienes podemos poner eso a favor de la sociedad si empezamos desde nosotros. No sé si me explico. Empezamos desde nosotros, desde nuestros propios valores, nuestro propio ejemplo, desde sanar nuestras heridas, ser lo mejor posible como padres y madres, ser lo mejor posible como seres y eso multiplicarlo, eso ser una antena, un ejemplo. El ejemplo es contagioso, tanto como la risa, como la alegría y como la tristeza y el negativismo también y la crítica negativa. Todo eso es contagioso. Todos esos factores, esos extremos emocionales son contagiosos. Y el ejemplo, cuando uno está haciendo algo que le produce paz, que lo conecta con su ser,
Eso es multiplicador, eso es contagioso y me consta. No por criterio personal, lo veo todo el tiempo, así como los noticieros, la mayoría, se enfocan en lo negativo, en lo terrible que pasa en el mundo. Yo suelo ver esos pequeños focos de luz que contagian su propia luz, su propio amor, sus propias ganas de ayudar, sus propias ganas de servir. Y eso es el trabajo que nos toca a cada uno, como personas, como parejas, como familias, como grupos. Entonces de allí vamos llegando hacia arriba. Por ejemplo, una ley de maltrato infantil no es realmente efectiva si no hay una comunidad empoderada, si no hay unos individuos empoderados, empoderados y conscientes que exijan la creación de esa ley y después el cumplimiento de la misma. Pero en muchos países hay leyes contra el maltrato infantil, contra la violencia obstétrica, contra la violencia contra la mujer, que no se aplican, que son solo papel, porque no se empodera desde el individuo. Y ese es el trabajo fuerte, ese es el trabajo que nos toca a nosotros como promotores y consultores de crianza respetuosa y como activistas en todos los sentidos. Entonces ya estamos claros de que este no es un problema solamente político. Efectos negativos de maltrato infantil sobre los niños, que son muchos. Vamos a tratar de ser lo más enfáticos posible, pero si hemos resumido, digamos que lo más o la base, pues fundamental. Primero, desarrollo cerebral deficiente, y no es una exageración. Mayor muerte neuronal por exceso de estrés. Cuando alguien me dice, a mí me maltrataron y mira lo brillante que soy, siempre le digo, serías más brillante si no te hubiesen maltratado. Y no como una respuesta odiosa, antipática, sino como un criterio, porque generalmente cuando me hacen ese tipo de observación, o estoy en un taller, o estoy en un conversatorio, o estoy atendiendo a alguien como consultante, que ahí es más que nunca, más que en ningún otro escenario, mi deber hacerle ver esto. De manera respetuosa, de manera no invasiva, de manera amorosa, pero hacerlo ver, porque el primer paso para sanar y para revertir cualquier proceso es el estado de conciencia. Si yo me niego, entonces no estoy asumiendo ese estado de conciencia y por lo tanto cualquier cosa que emprenda no va a dar frutos. Nosotros como sociedad, como colectivo, tenemos que desmontar este mito de que el maltrato no hace nada, porque no es verdad. Basta ver afuera la violencia, las adicciones, las carencias afectivas en general. O sea, son tantas cosas. Bueno, vamos a ver muchas acá. Entonces, ya esta primera razón es suficiente, es de peso. Baja autoestima, que está también relacionado. Genera un sentimiento de poca valía y promueve expectativas negativas respecto a sí mismo. Depresión y trastornos adaptativos. Dos problemas, dos problemas nombrados en uno solo, que tienen muchísimo que ver y están vinculados a estas dos. Este desarrollo cerebral deficiente, justamente, entre otras cosas, dificulta el desarrollo de la empatía, que es algo que se desarrolla a lo largo del crecimiento del niño. No nacemos, aunque la empatía es algo innato, no es que nacemos con la empatía ya activa, desarrollada. Se desarrolla la empatía en el mismo desarrollo de las conexiones neuronales. Y la baja autoestima, que tiene la misma relación, porque también está relacionada con una parte del cerebro que suele no desarrollarse de manera plena, de la manera adecuada. Y por supuesto, con los mensajes instaurados a raíz del maltrato infantil, tanto verbales como físicos y de otra manera, visuales también, que hacen que el niño se sienta poca cosa o culpable o malo. Depresión y trastornos adaptativos es lo mismo, o sea, está vinculado a lo mismo, el mismo autoconcepto negativo que se hace el niño sobre sí. Los niños siempre se toman todo personal, siempre, tanto lo bueno como lo malo. Por eso la mayoría de los niños que viven divorcio de sus padres tienden a internalizar la propia culpa de esta separación. Los niños que ven y vivencian violencia intrafamiliar tienden a interiorizar la propia responsabilidad sobre esa violencia intrafamiliar. Y el maltrato infantil también lo asumen como que es culpa de ellos y van creando un concepto de que ellos se merecen el castigo y de que ellos son generadores de este tipo de trato. Obviamente, en muchos casos, en muchísimos casos, después esto va chocando con un concepto de culpabilidad hacia los padres, en otros no, en otros se mantiene el rol de sumisión y de autoflagelación como propia víctima propiciatoria de la agresión, pero igualmente en ambas opciones o en cualquiera de las opciones que se dé a posteriori, esto deja secuelas muy graves y bastante difíciles de sanar. Les enseña a ser víctimas. Existe la creencia extendida de que la agresión hace más fuertes a las personas que la sufren
les prepara para la vida. Aquí se forma la víctima y el agresor también. Estamos formando o un posible agresor o una posible víctima de un agresor que va a querer o va a desear inconscientemente ser maltratado porque entendió y aprendió que la violencia es una forma de dar amor. Mayor probabilidad de hiperactividad. Sí, no solamente de esto, sino de ansiedad también, de mala gestión de su propia emocionalidad. Ansiedad, estrés, y lo acabo de decir, interfiere en sus procesos de aprendizaje y en el desarrollo de su inteligencia, vinculado al primer punto que nombramos, sus sentidos y su emotividad, como les dije, todo lo que tiene que ver con la empatía y con el desarrollo de las conexiones neuronales que tienen que ver con la gestión de las propias emociones, incluidas las negativas. Aprenden a no razonar. Al excluir el diálogo y la reflexión, dificulta la capacidad para establecer relaciones causales entre su comportamiento y las consecuencias que de él se derivan. Les hace sentir tristeza, soledad y abandono, vinculado a lo que hablamos hace rato. Y esto influye en su autoconcepto, en la propia valoración de sí mismos. Incorporan a su forma de pensar una visión negativa de las demás personas y de la sociedad como un lugar amenazante. O sea, también un concepto de poca valoración de sí mismos y de sensación de peligro permanente. El estado de negatividad con respecto a nuestro entorno, de constante miedo a nuestro entorno, hace daño no solamente en los niños, también en los adultos. Las situaciones de estrés que genera, por ejemplo, la guerra o las situaciones difíciles a nivel político en un país se parecen a esto, pero obviamente en el niño las secuelas son peores porque en el niño se están desarrollando sus conexiones neuronales, se están desarrollando todas estas enlaces y conexiones neuronales que tienen que ver con la empatía, con la autoconcepción, con el manejo de las emociones, con la canalización de las emociones negativas y positivas, con la percepción de sí mismo y del entorno, con la percepción de las relaciones, con la percepción del mundo y bueno, con la capacidad cognitiva para toda su vida. Pero la buena noticia, aclaro y repito e insisto, es que todo esto es sanable. Recordemos eso a medida que vamos avanzando, porque esto puede producir mucha tristeza y mucho desesperanza si no tenemos esto claro, que lo digo con toda la responsabilidad, porque me consta. Crea un muro que impide la comunicación con sus padres y sus madres y daña los vínculos emocionales creados entre ambos. Totalmente. Esto va pasando factura luego en la adolescencia. En la adolescencia suele ser tan difícil, o no, nunca es fácil, menos para el adolescente, pero la adolescencia es una especie de periodo, es una especie no, es un periodo donde se cosecha lo que se sembró en la infancia. Entonces hay que elegir cada familia qué es lo que quiere cosechar. Sienten rabia y ganas de alejarse de la casa, obvio. Lo que pasa es que están muy vulnerables, dependen mucho de sus cuidadores, no están listos para salir, pero sí se han dado casos en que escapan de casa. Nadie que se sienta en disgusto, que se sienta en peligro, eh, eh, salvo que sea un niño muy pequeño, no está exento de sentir este deseo de alejarse de ese peligro. Engendra más violencia, enseña que la violencia es un modo adecuado para resolver los problemas, por eso el bullying nace en el maltrato infantil. De todos los tipos de maltrato, obviamente. El bullying nace en el maltrato infantil. Bien sea el maltrato físico, el maltrato emocional psicológico o incluso el sutil como el de ignorar y todo esto, invalidar, chantajear, burlarse. El bullying nace en el maltrato infantil. Pueden presentar dificultades de integración social. De hecho, las presentan. Y pueden como para ser sutiles, pero las presentan. También es difícil de sanarlo, de revertirlo, pero no imposible. No se aprende a cooperar con las figuras de autoridad, entre comillas, se aprende a someterse a las normas o a transgredirlas. Pasan dos cosas posibles, entre muchas otras, entre esas dos, ¿no? Por supuesto. Nada es binario en ese sentido. Pero lo que hablamos hace rato, hacemos con el mismo maltrato un agresor o un agredido, una víctima, victimario o víctima propiciatoria. Todo esto se va gestando
en el maltrato infantil. Pueden sufrir, daños físicos o accidentales. Cuando alguien les pega, se le puede ir la mano, entre comillas, terrible tener que decirlo así, y provocar más daño del que se esperaba, incluido la muerte. Así es. Y no es el primer caso que conocemos de niños que se han sido asesinados en una golpiza. Y niños que no han sido asesinados pero han estado cerca de ser asesinados en una golpiza. Efectos negativos sobre los padres, porque también los tienen. El castigo físico puede producir ansiedad o culpa, incluso cuando se considera correcta la aplicación de este tipo de castigo. Como hablábamos al principio, la mayoría de los maltratadores, por no decir todos, están convencidos de que esa es la manera de criar y educar. Y por mucho que tenga esa creencia, esa convicción, cuando alguien, por ejemplo, da una paliza, la mayoría de las personas, por supuesto hay excepciones, ¿no? Pues la mayoría de las personas, si no está muy mal, y no digo que esté loca, sino que está muy mal a nivel afectivo emocional, sienten después una especie de arrepentimiento, como una culpa. Ese es el choque entre lo que se cree que es correcto y lo que en realidad se siente que es correcto. Y eso va generando varios tipos de secuelas en estos adultos. Uno es el que esa culpa misma va contra esa persona y va haciendo daño incluso físico, porque las enfermedades muchas veces nacen de allí, de emociones reprimidas o mal canalizadas, y la culpa no es la excepción, el enojo tampoco. Y otra, que se vaya normalizando esto y que se vaya haciendo o profundizando esa desconexión entre entre lo que de verdad es la empatía y la insensibilidad. Y se vaya terminando de convertir a esta persona en alguien que prácticamente no siente. Eso es peligroso también. Porque entre eso y la criminalidad y el ser un asesino, la línea es delgadísima. Los asesinos, justamente, lo que hace un asesino consciente, porque cualquier persona puede asesinar en un momento de rabia, de ceguera o incluso una situación de peligro. Freud lo resaltó, todos somos unos asesinos en potencia, y no se equivoca en esa observación. Pero un asesino de estos que sienten placer, o de que lo hacen y lo hacen, se comporta muy parecido a un agresor que ha normalizado el maltrato y la violencia. Muy parecido. Y la línea a pasar es delgadísima. A veces ni se ve y a veces ni se da cuenta que está ya en ese estatus. Entonces es muy delicado este punto, porque normalizar la violencia nos puede llevar a estos niveles. Y no exageramos. La violencia engendra violencia. El empleo de castigo físico aumenta la probabilidad de que los padres y las madres muestren sus comportamientos violentos en el futuro, entre ellos o en otros contextos con mayor frecuencia y más intensidad, y se da lo que se llama la normalización de la violencia, que no es ideal para ninguna sociedad, por supuesto para ninguna familia. Impide su comunicación con los hijos e hijas y deteriora las relaciones familiares, obvio. Una relación donde siempre hay violencia, ataques y condena y gritos, se va deteriorando, lo queramos o no. Cuando se usa el castigo físico porque carecen de recursos alternativos, aparece una necesidad de justificación ante sí mismos y ante la sociedad y el mundo. Al malestar por los efectos de castigo físico en los niños y niñas, se suma la incomodidad de una posición incoherente o no fundamentada. Y la incoherencia es la base de la desobediencia, de la mala comunicación efectiva con los niños, de la mala comunicación efectiva intrafamiliar, de la pérdida de valores, de la pérdida de cariño, de vínculos afectivos, de las rupturas vinculativas emocionales entre padres e hijos y entre los miembros de un clan familiar, y muchísimas otras cosas más, todas antagónicas a la felicidad. Efectos negativos sobre la sociedad, que los tiene. El maltrato infantil aumenta y legitima ante las nuevas generaciones el uso de la violencia en la sociedad, o sea, la criminalidad. Hay un mito que es muy importante que hablemos de eso. Muchas personas dicen que el maltrato infantil previene la delincuencia. De hecho, hay personas que alegan esto. En los tiempos antiguos no había tanta delincuencia porque se daba golpes y chanclazos y correazos. Eso es falso. La diferencia entre los tiempos actuales y los tiempos antiguos son otros factores. No vamos a hacer un análisis social, ni socioeconómico, ni sociopolítico, pero son muchos otros factores. El mundo es otro, es más rápido, la población es mayor. Bueno, o sea, los estímulos son mayores, son muchas cosas que inciden, pero siempre ha habido criminalidad. ¿Qué pasa? Antes había cosas que pasaban
desapercibidas y hoy día son delitos punibles, como el abuso intrafamiliar, sexual y de otros índoles, y el incesto y la violación. O sea, hay más delincuentes presos, obviamente, y sueltos también. Otra es que la violencia, cuando se normaliza, fácil, pasa, como dije, la línea de la criminalidad. Si vamos a una prisión y le preguntamos a personas que están detenidas o condenadas por delitos de agresión y de violencia a otros y preguntamos sobre su infancia, contrario a lo que las personas defensoras de esta teoría de que el maltrato previene la delincuencia creen, estas personas no nos van a contar historias hermosas de su infancia. No, porque lo que han dado a la sociedad es lo que han recibido. Y ojo, algunos no fueron maltratados directamente por sus padres físicamente, porque se da estos casos en que le dimos todo, lo consentimos y mira lo que terminó. Pero fueron maltratados de maneras sutiles. Por ejemplo, no se les dio tiempo, no se les dio atención, no estaba nadie allí, no había presencia. Eso también es maltrato. Y eso también puede llevar a alguien a delinquir, ya buscando llamar la atención. Muchos delincuentes juveniles son sencillamente chicos que lo que hacen es pedir atención a gritos con estos actos delictivos y que obviamente, como la sociedad tiene una manera punitiva y terrible de corregirlo, terminan siendo criminales, porque alguien que entra en una prisión por un delito menor, pero en esa prisión su vida depende de lo violento que sea, obviamente lo más seguro es que salga peor. Y eso va con un adolescente, con un joven y con un adulto. Entonces nuestra sociedad está fundamentada en el castigo, por eso las cárceles son como son, por eso los sistemas legales son como son. Y no vamos a juzgar eso, no nos toca en este módulo criticar eso, pero sí proponer la prevención de eso. ¿Vamos a hablar aquí de cómo sería un sistema penal ideal? No, no nos toca. Nos toca hablar de cómo sería una sociedad ideal donde que obligatoriamente empuje a generar un sistema penal y un sistema legal en base a lo que tiene esa sociedad. El sistema penal y legal actual es necesario para el tipo de sociedad que hay. Y el tipo de sociedad que hay ha nacido del maltrato infantil y de la violencia justificada, que todavía se promueve y se recomienda. No es que pasó, a pesar de que sabemos todos los, porque esto que estamos hablando aquí lo saben muchos especialistas, lo saben, a pesar de que no se le da tanta importancia, pero se trata de una manera tan poco importante. Si nuestros gobiernos trataran este asunto de una manera más atenta, el mundo sería otro. Créanmelo. Y es más, no me lo crean. Reflexionenlo. Reflexionenlo. Por eso esto debe ser llevado a instancias políticas, pero primero hay que empoderarnos, primero hay que nosotros tomar el control como sociedad, tú, yo, todos los que estamos acá, y ser multiplicadores. Un niño castigado puede ser un adulto maltratador o con alteraciones psicológicas que pongan en peligro a los otros miembros de la sociedad. Obvio. Aquí nace el maltratador, el violento, el asesino, el delincuente, el violador, el chico que hace bullying que después te puede terminar en delincuente, sí, no es una exageración. Hay gente que yo escucho decir, no, pero es que antes se veía el bullying, pero no se le decía bullying y mira cómo estamos. Bueno, ve los periódicos. Asómate a la ventana en una ciudad cualquiera de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos. Asómate a la ventana. Mira a tu alrededor. Mira dentro de los edificios lo que pasa en las casas con las mujeres. Cómo todavía mujeres son golpeadas, asesinadas. La violencia de género no está independiente de esto. Está ligada a esto. Viene de acá. Maltrato animal viene de acá. El mismo maltrato infantil viene de acá. Es una rueda que no termina. La violencia intrafamiliar, la homofobia, la xenofobia, todo eso viene de acá. Porque se mata la empatía. Y la empatía es el caldo de cultivo de todas estas aberraciones que he mencionado. Entonces no es cualquier cosa lo que estamos tratando en este módulo. Créanme. Genera una doble moral. Existen dos categorías de ciudadanos, los niños y las niñas y las personas adultas. O sea, niños y niñas en un lado, adultos en otro lado. Todo un sistema binario que sí está así. A las personas adultas no se les puede agredir, a los niños y niñas sí. Para esto es que hicimos la dualización, la dualidad, la visión dual. Los niños, todo es permitido, o casi todo, porque es correctivo, y los adultos no. Por ejemplo, pégale hasta que haga caso. Sí, está bien. Ah, te dije a tu esposa. No, ¿cómo se te ocurre? Estás hablando de violencia de género.
¿Y si fuera tu niño? Ah, por supuesto, que eso es educación. No, está mal a tu esposa, está mal a tu esposo, está mal a tu empleado pegarle, está mal a tu hijo también, o a tu alumno, o a tu nieto. Está mal pegarle. A nadie se le debe agredir, a nadie. ¿Qué pasa cuando la gente dice, pero entonces qué? Anarquía. ¿Criamos en anarquía? No. La crianza respetuosa promueve no anarquía. Reemplazar métodos obsoletos y tóxicos por métodos positivos comprobables. Por ejemplo, la comunicación efectiva. ¿Saben cuántas cosas aportaría a nuestra sociedad el que desde pequeños practiquemos la comunicación efectiva y el que como familias, parejas, individuos, gremios, clanes, practiquemos la comunicación efectiva? Muchísimo. La empatía se mantendría intacta. Entonces, no habría corruptos. Aunque ustedes no crean, no habría... ¿Qué ser empático con una empatía sana robaría lo que no le pertenece? Malversaría fondos que son del pueblo. Estafaría a alguien. Dañaría a alguien o algo. Ninguno. Entonces no es una cuestión religiosa, no es una cuestión, y bueno, si en cierto modo puede ayudar, no sé, pero es una cuestión de empatía, una cualidad innata de la humanidad, pero que se ve martillada desde que somos muy pequeños y se ve destruida en muchas veces, en muchas vidas muy temprano, en otras más tarde, pero en todos nos terminan destruyendo la empatía porque nos terminan haciendo desconfiar de todo porque nos violentan desde siempre, desde el nacimiento, porque el nacimiento que conocemos y que vemos como normal, a lo máximo, la modernización, los quirófanos, es violento. Y todo eso viene de acá también. Dificulta la protección de la niñez. Al tolerar esas prácticas, la sociedad queda deslegitimada ante los niños y niñas como un ámbito protector. Pedagogía conductista es un punto tremendo. Es un punto tremendo. Porque es la pedagogía o las pedagogías están cimentadas y diseñadas bajo esta visión. El conductismo. Actuar sobre la conducta. Instaurar hábitos según la visión conductual, repetición, castigo, métodos punitivos. Aún, fíjense que Alice Miller en este libro Por tu propio bien, que no me canso de promover, de hablar sobre él, de seguir estudiándolo meticulosamente una y otra vez y desarrollando sus ideas y sacando nuevas ideas de ellas. Este libro es una tesis perfecta, muy bien hecha, muy bien sustentada sobre lo que ella llamó la pedagogía negra, que entre otras cosas allí se sostuvo la formación de la infancia en el Tercer Reich alemán, y de hecho previo, mejor dicho, porque ella analiza la infancia de personajes como el mismo Hitler, bueno, que hicieron lo que hicieron con la Alemania y la convirtieron en una potencia y todo, y cada quien tendrá su visión histórica, hay mucha gente que está en contra y algunos que defienden, pero el hecho es que ella lo analiza desde la visión social, desde el contexto psicológico, y lo que hacían, lo que desarrollaban y recomendaban los especialistas de esta llamada pedagogía negra, que era prácticamente anular la personalidad de los niños y la voluntad a cuenta de anulación, desaparición de la personalidad, de la voluntad propia, por violencia psicológica en la mayoría de los casos, y hasta física en muchos. Y llama la raíz de la violencia, punto que vamos a desarrollar en el módulo maltrato infantil profundizando, que compete al segundo nivel de consultores. Pegar no es educar, tan solo es pegar. Este es Rosa Jové, que tiene varios libros maravillosos, pero entre ellos uno que utilizamos en todas nuestras formaciones
como referencial, que es Ni rabietas ni conflictos, que es un compendio de no solamente de herramientas y maneras para abordar las rabietas infantiles, sino para entenderlas. Y entenderlas nos ayuda también a sanar nuestras propias heridas y a comprender mejor a nuestros hijos. Ok, esto es un artículo de una ley muy importante para este servidor. Esta es la LOPNA, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela, vigente aún. Y bueno, un gran logro en su momento y que afortunadamente mucha gente se ha empoderado y la ha ayudado a ser aplicable a pesar de todas las dificultades de otros contextos en el país donde está, en Venezuela, pero que para mí es un modelo a seguir. Este artículo especialmente para mí dice mucho, dice todo. Dice así: todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, importantísimo. Por favor, tomen nota. Basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua. Ok, esto para mí es importantísimo. Mutua, o sea, bidireccional. El respeto recíproco, o sea, mutuo, o sea, bidireccional, agrego yo. Y la solidaridad. El padre, la madre, representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores y educadoras deberán, o sea, no es una sugerencia, deberán emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico humillante. Entonces, cuando las personas suelen decir, porque a veces cuando a alguien le decimos, le llamamos la atención porque maltrata a los niños y dice, no se metan que es mi hijo, aquí está esta ley. Está prohibido, hasta de ti, que ese niño sea violentado. ¿Qué pasa con estas leyes? ¿Ha erradicado el maltrato infantil en Venezuela? No. Pero, de cierta manera, ha hecho que algunas personas y cada vez más vayan haciendo conciencia de que los hijos no son su propiedad. Entonces no lo erradica, pero se va difundiendo, las personas empoderando, las mismas personas, que así fue que se logró la creación de esta ley y la aprobación de la misma, y en algunas instancias el cumplimiento de la misma, las personas mismas empiezan a exigir. ¿Qué pasa con esto? Que se encuentra con una resistencia de la sociedad tremenda. Yo, por ejemplo, pasé varios años en Venezuela, yendo a las escuelas a dar talleres, cosa que siempre lo he hecho con todo el amor del mundo y con toda la disposición, y me encontraba con educadores muchas veces. Y si alguno me está oyendo, lo sabe. Sabe que no estoy hablando de algo que no es. Que me decían lo que pasa, y bueno, y hablo de las escuelas nada más, pero esto lo llegué a escuchar en otras instancias también. Estos que tenemos ahora, la generación LOPNA, LOPNA se llama la ley, ¿no? Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Esta generación LOPNA que no se le puede tocar ni mirar. En algunas ocasiones yo tenía que ser muy sutil para llevar, pero cuando había ya confianza siempre lo detenía de inmediato o la detenía, casi había muchas que eran mujeres, y les decía, ¿te imaginas que yo te diga a ti qué terrible esa ley contra la violencia de género, porque no le puedo pegar a mi mujer, mi esposa, no le puedo pegar? Qué terrible esa ley. Yo quisiera pegarle a mi esposa, pero no me permite la ley. ¿Qué pensarías? Por supuesto, especialmente cuando eran mujeres, me saltaban, me decían, ¿qué dices? ¿Cómo tú dices eso? Eso es lo que tú estás diciendo con respecto a la ley, a la LOPNA. Estás diciendo que qué lástima que está esa ley, que esta generación LOPNA no los puedes tocar. No los puedes tocar, no los debes tocar, no les debes golpear, porque no debes. No porque haya una ley. No debes. La ley solamente te está recordando lo que no debes. No es tu derecho pegarle a los niños. Al contrario, es el derecho de la sociedad protegerlos del maltrato, incluido a ti, incluido a su madre y a su padre. Es el derecho de la sociedad, es el deber, mejor dicho, de la sociedad, protegerlos hasta de sus padres. Esto es un trabajo que requiere mucho. Todavía falta mucho. Pero este tipo de leyes que existan y que haya gente que exija su cumplimiento, que informe, que multiplique, para mí es mucho.
Y sé que para muchos también, especialmente muchos niños que se han salvado de seguir viviendo maltrato gracias a este tipo de leyes. Y gracias a que las familias se van empoderando. Y algunas familias, ellos mismos deciden no maltratar más porque a veces la gente se entera de esta ley y dice, Dios mío, no sabía que esto era punible. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago? Pues ese es nuestro trabajo, ayudarles a sanar sus heridas y a empoderarse para saber que hay otras maneras. Entonces hay esperanza. Crianza, educación y castigos es justamente lo que estaba diciendo hace rato. El mito es que si no hay maltrato, entonces hay anarquía. No, no. Existe la crianza y la educación libre de castigos, libre de violencia, donde la comunicación es clave. Pero en otros módulos, como el de rabietas infantiles, vamos a desarrollar esto con profundidad. Pero existe y es lo que defendemos, proponemos, practicamos también. Comunicación efectiva. Esta es una de las maneras, de hecho es una de las maneras más poderosas que hay para erradicar el maltrato y todo tipo de violencia y reemplazarlo por algo que no solamente es distinto y más conveniente para los niños en todos los sentidos, sino efectivo. La comunicación efectiva es cuando se habla y se escucha, se respeta la opinión del otro. A los adultos nos cuesta. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque venimos del tipo de crianza que no promueve la comunicación efectiva. ¿De qué tipo de crianza venimos? De la crianza autoritaria. Yo a veces, y sé que no peco de exagerado al llamarle dictatorial, porque sí, así, eso parece, donde hay una aberración, una inclinación de la relación jerárquica, donde hay alguien arriba del otro, que todo lo que yo hago está bien, tú obedeces lo que yo hablo y punto, sin cuestionar. Yo soy tu padre y punto. ¿Por qué? Porque soy tu padre y me da la gana. Esa es la crianza punitiva, adultista, autoritaria. Ese es el autoritarismo, que se impone a través del terror, la amenaza, el miedo, el chantaje. La autoridad, la verdadera autoridad, que no es autoritarismo, se le confunde, sí, pero no es. Se gana, se construye, se transmite con el ejemplo. Y una de las formas de construirla, de hecho, una de las maneras de, de los pasos indispensables, insaltables, es la comunicación efectiva. Porque aprendemos a respetar al otro. Respétame para que te respete. ¿Ves? Pero eso lo dice el niño. Respétame para que te respete. Vamos a enseñar respeto respetando. Es la única manera de verdad enseñar respeto. Imponer respeto sin respetar no es enseñar respeto. Es imponer respeto que en realidad es miedo. En realidad es temor. Y los niños temen, pero crecen. Algunos siguen temiendo y pasan toda su vida siendo sumisos y eso no es deseable. Otros se imponen, se rebelan y las consecuencias, las secuelas son a veces muy fuertes y a veces esto es origen de adicciones, de conductas antisociales y de muchas otras cosas que no son adecuadas. De deterioro de la relación padres-hijos. Confianza es algo que se construye justamente en la comunicación efectiva y en el respeto, en el cariño. Fíjense, algo importante con la confianza. La confianza es una manera de prevenir el abuso infantil. Porque los niños cuando son abusados generalmente no comunican lo que está pasando porque tienen miedo y no confían en sus padres porque sienten que ellos están haciendo algo malo. No creen que es el abusador que está haciendo algo malo, creen que son ellos y creen que les van a pegar, que los van a amenazar, que los van a castigar. Y a veces el abusador usa eso a su favor y amenaza. Si cuentas algo, te voy a hacer daño, voy a hacer daño a tu padre, y los niños lo creen. Un niño que no es violentado no cae en este chantaje. No cae en este tipo de chantaje, no cae en este tipo de amenazas porque no tiene miedo, tiene confianza y enseguida llama y avisa, está pasando esto. Y sabe que sus padres no le... Por ejemplo, si un niño no tiene confianza en sus padres y rompe algo, quizá diga una, quizá una segunda lo vuelva a hacer, ves que lo rompió, fui yo. Pero cuando hay castigos, gritos, amenazas, golpes, el niño va aprendiendo a mentir y se pierde la confianza. Y llega un momento en que prefiere que se quede eso ahí roto y ahí nace esta cultura del yo no fui. Vivimos en una sociedad de yo no fui. Nadie asume responsabilidad. Eso sí, todo el mundo quiere protagonizar cuando son cosas buenas.
Todos quieren ser el protagonista de lo mejor, pero nadie asume responsabilidad. Y eso es la cultura yo no fui, que nace en la crianza punitiva y autoritaria y en el maltrato infantil y en el castigo. Quiero terminar este módulo con esta hermosa reflexión de un maestro maravilloso de quien hemos aprendido mucho y ojalá ustedes también. Es el autor el creador de la escuela Summerhill en Inglaterra, Alexander Sutherland Neill, que entre otras cosas, y una de las cosas que promueve su escuela es el respeto incondicional a la infancia y el respeto al potencial que tienen los niños como esperanza de la humanidad, no futura, sino presente. Y esta frase dice mucho y quiero que se la dijeran y la lleven con ustedes. Ningún padre feliz ha castigado a un niño. Ningún niño feliz ha requerido ser castigado. Alexander Sutherland Neill.